The Last of Us llega en un momento gratificante. Después de la desastrosa adaptación de Resident Evil, demuestra lo capaz que puede ser una serie inspirada en un videojuego. Y aunque ya existen adaptaciones justas de videojuegos como Arcane o Cyberpunk, nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que vuelve tan diferente a The Last of Us? En este video no analizaré la historia de The Last of Us, ni reseñaré la calidad de esta serie. Mi único objetivo es destacar todos los elementos que como adaptación aportan o pudo aportar. En pocas palabras, la serie me parece una buena adaptación, a secas, ya que a simple vista puede parecer la mejor obra adaptada de un videojuego, pero la realidad es otra. Claro que de cierta forma erradica esta maldición que se tenían acerca de las adaptaciones de videojuegos, pero tampoco sobresale lo suficiente, y esto es debido a su estancamiento en la fidelidad al videojuego. Y sí, es bien sabido que se buscaba que se adaptara fielmente lo presentado en el videojuego, pero debemos entender que videojuego no es lo mismo que el cine. Este juego nació con tintes cinematográficos desde un principio, con una historia lineal y claro repleta de un gameplay de acción, pero que por momentos suele ser dramático y hasta incluso terrorífico. The Last of Us innovó en el género de los videojuegos no por el drama de su historia, ni por el hecho de ser una historia original, sino por trasladar estos elementos cinematográficos y dramáticos en un videojuego. Por eso es que esta historia es tan alabada, y no tanto como una serie. Lo que The Last of Us tenía como juego era su jugabilidad, donde no solo looteábamos y luchábamos con chasqueadores o saqueadores, sino que también aprendimos cosas entre líneas mediante las cartas y objetos que solíamos encontrar, que precisamente nos ayudaban a entender y explorar de mejor manera el mundo que nos rodea y conocer historias de otros grupos de sobrevivientes. Aunado a eso, la jugabilidad también nos daba momentos dramáticos demasiado fuertes que no se podían plasmar con cinemáticas. Dos ejemplos serían la persecución de la camioneta con Bill y la persecución del Joel cargando a Ellie en brazos huyendo de las luciérnagas completamente vulnerable. Momentos dramáticos que solo se podían conseguir mediante la interacción del jugador en armonía con el videojuego, pero en la serie hay muy poco de esto, y no quiero decir que le hacía falta más acción, porque estas persecuciones, más que ser momentos de acción, eran situaciones que aportaban al frenesí dramático que los personajes sentían, y es por esto que la adaptación se siente vacía. Una adaptación cinematográfica se caracteriza por ser la transformación de un medio de comunicación a otro. Para muchos no es una sorpresa que The Last of Us como videojuego ya era cine desde el principio, debido al alto contenido de cinemáticas, diálogos y planos típicos de una obra de cine. Debido a estos elementos, The Last of Us presentó una innovación al género, pero como serie no lo hace. No me malentiendan, amo The Last of Us y disfruté por completo la serie, pero después de más de un mes que acabó su transmisión, se sigue sintiendo pasajera. Un espectador nuevo, ajeno al videojuego, puede disfrutar el proyecto, pero un seguidor acérrimo a la franquicia no lo puede hacer. Videojuego y cine no son lo mismo, ya que el juego se distingue por la interacción y el cine por la inmersión. Y si bien un videojuego puede ser inmersivo, una película o serie pocas veces puede ser interactiva, y ese es el problema. El gameplay de The Last of Us es tan perfecto que no solo era el pretexto para que el jugador interactuara, sino que también funcionaba como elemento narrativo, donde Joel y Ellie se comunicaban, e incluso nos enterábamos de las historias de otros sobrevivientes por medio de notas, lo que provocaba una mayor inmersión en el mismo. Por desgracia, al ser el formato de serie carente del elemento interactivo, el proyecto se siente hueco, debido a la falta de un elemento que reemplace los desplazamientos de los personajes a través del mapa que solo el gameplay proporcionaba, porque los personajes se mueven a grandes distancias en segundos sin ninguna consecuencia tangible. Las armas se vuelven adornos para la temática apocalíptica que el producto presenta, debido a la falta de infectados. Me resulta irónico que una historia que tiene como base un apocalipsis zombie tenga capítulos enteros sin la presencia de un infectado. Neil Druckmann y Craig Mazin confirmaron que la serie estaba más enfocada en el realismo y en la profundidad de sus personajes, pero esto resulta ser contradictorio, porque tomando en cuenta que viven en un mundo post-apocalíptico donde más de la mitad de la población está infectada, es irreal que los protagonistas pasen 5 capítulos sin la presencia de infectados, ni mucho menos saqueadores. El capítulo 3 es ejemplo perfecto de esto, donde Bill y Frank pasaron años en su fortaleza sin la presencia de algún infectado y los saqueadores no pudieron ni acercarse. Digo, el capítulo es bastante bello, pero termina por ser
poco realista en ese sentido. Lo que quiero decir con todo esto es que The Last of Us como serie necesitaba incluir algún elemento que reemplazara el gameplay para sentirse más armónico con su entorno. Obvio, hay elementos que aportan bastante a los personajes, como la ya mencionada relación entre Bill y Frank, la incorporación de la madre de Ellie, pero sobre todo la charla de Joel con Ellie en el episodio final, donde Joel revela que intentó suicidarse, y es aquí donde crece más su vínculo. Tuve que apretar el gatillo o temblé. Aún no sé por qué. El tiempo cura todas las heridas. No fue el tiempo lo que la curó. Pero todos estos elementos no son suficientes para contrarrestar el hueco que deja el gameplay, ya que no se logra sentir ninguna amenaza tangible hacia Joel o a Ellie. No vemos este dilema de Joel al enseñarle a Ellie a utilizar un arma, ya que en el videojuego el arma se la da cuando están acorralados por saqueadores. No sentimos los momentos de presión donde Joel tiene que ayudar a Ellie ya que ella no sabe nadar. No hay esporas que en la obra original funcionaban como momentos de tensión, que si bien en la serie lo cambiaron por una mente colmena, no termina por ser explotado este concepto, más que en el capítulo 2. Y por último, lo que más me molestó de la serie, que fue desaprovechar los elementos que este proyecto estaba proponiendo. La amiga de Marlene, que al final terminó por desaparecer. La subtrama de la niña que perdió a su padre por culpa de Joel, pero que termina desapareciendo. Ok, ¿para qué me pones personajes nuevos que no tienen trascendencia cuando en el juego original ni siquiera existían? Como en el caso de David, que al principio nos lo presentan como un personaje con mucha más profundidad, pero que termina siendo el típico villano cliché que es malo por ser malvado. Y digo, no tiene nada de malo tener un personaje malvado sin motivación alguna, pero si en tu obra intentas profundizar en las motivaciones del personaje y en su psiquis, trata por lo menos de concluir con la historia que nos estás contando. Esta escena hubiera mejorado si Ellie hubiera tenido un enfrentamiento con la niña que perdió a su padre, donde Ellie ganaba y tenía un shock por haber asesinado a esta niña, y dicha escena hubiera reemplazado a la de David, lo cual se hubiera hecho mucho más memorable. Obviamente nada de esto era necesario, ya que David en el videojuego era el típico villano cliché, pero el error de The Last of Us como serie fue intentar profundizar en las motivaciones de un personaje que en principio no las tenía, y terminan dándonos una conclusión igual al videojuego, por su estancamiento al querer adaptar cuadro por cuadro dicha escena. Al principio no quería subir este video ya que hay muchos fanáticos que disfrutaron la serie capítulo tras capítulo, pero debemos entender que una buena adaptación no es un copy-paste de lo que ya vimos, ya que como mencionamos el medio del cine no es el mismo que el del videojuego, por lo que algunos elementos del videojuego no terminan por funcionar en el medio del cine. Considero que The Last of Us era de los videojuegos más fáciles de adaptar en el medio, ya que su composición es precisamente la misma que una obra de cine, pero esto no es suficiente. Por todo esto y más es que considero a The Last of Us una adaptación casi perfecta.